Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad única y exclusivamente de quien las emite. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Muy buenas tardes, compañeras y compañeros cooperativistas, compañeras y compañeros jubilados. Nuevamente en este su programa el día de hoy, con el gusto de siempre, estamos saludándolos, esperando contar con su participación, y nos es grato comentar con ustedes que todos los trámites, todos los sucesos derivados de el avance en la reinserción laboral están en su mejor nivel, y eso nos anima bastante. Antes de comentar la situación, por otro lado, la situación caótica que representa el gasto, la reducción al gasto en el presupuesto, y algunos temas directamente relacionados con la salud, también habremos de comentar la problemática, o mejor dicho, la alternativa que estamos brindando para atención a la problemática de jubilados y pensionados, con una serie de actividades, así como otros temas que son relevantes. Comentaremos una vez que enviemos un saludo a todos nuestros compañeros de la dirección, a nuestros camaradas que no, a pesar de que ya el proceso de indemnizaciones concluyó, no terminan algunos asuntos que están tratando, por lo que hace a nuestro compañero Eduardo Bobadilla, que está promoviendo el cobro de los familiares de los compañeros fallecidos, y que eso ha estado retrasándose un poquito, porque son una serie de detalles que se están verificando, y aparte de eso el gobierno está revisando con lupa para ver cómo hace el pago en cada uno de los casos. No es muy sencillo, a partir de que los propios familiares de los camaradas en resistencia que por desgracia fallecieron, pues no terminan de ponerse de acuerdo en muchos casos, y esa situación retrasa el proceso, y consecuentemente a ello los compañeros jubilados en el convenio marco no están todavía en posibilidades de cobrar el 50% de su compensación por antigüedad que les adeuda el gobierno desde hace ya más de un par de años. De tal manera que, bueno, pues estamos saludando al compañero Bobadilla, al compañero Montes de Oca, nuestro compañero Israel Núñez Delgadillo, que supimos que andaba un poquito enfermito, pero esperemos ya se haya aliviado totalmente. Compañero Memo Cruz, que anda por ahí ya en sus tareas, y por supuesto a toda la dirección del sindicato, especialmente a nuestro camarada secretario general Martínez Parza Flores. Bien, compañeros, pues la cuestión que estamos ahorita viviendo tiene mucho que ver con esta crisis que no cesa, este problema financiero que se ha arraigado, tiene muchos años. De hecho, tiene lo mismo que se implementó el esquema neoliberal de la economía, y por si fuera poco, las reformas estructurales, principalmente la reforma energética, ha traído como consecuencia que esa crisis financiera se agudice, porque ahora los bienes o todo el dinero que Pemex produce
ya no se queda en las arcas del Estado. Es decir, la iniciativa privada está usufructando varios esquemas de producción en Pemex y cobra por ello, y eso significa una merma importante en los ingresos de la Federación, de tal manera que ahora nos encontramos con un presupuesto realmente restringido, pero el tema es que más allá de la problemática financiera en general, llama la atención cómo agudizan las disposiciones financieras del Estado, agudizan la problemática en que se encuentra sumida el sector salud, el sector educativo y otras importantes áreas de la sociedad que no tendrían por qué verse mermadas. Sin embargo, bueno, así está proyectado, y este es un problema entonces que hoy nos encontramos, que hoy tenemos, a pesar de que el mensaje permanente del gobierno quiere convencernos de que todo va viento en popa. La realidad es precisa, no esconde ni mucho menos distorsiona las cosas como lo hace el mensaje del gobierno. La realidad nos indica que estamos en una crisis severa, que las generaciones futuras estarán en un ámbito de problemas, escasez de varios elementos y recursos, sobre todo para lo que es la educación, la alimentación y una serie de factores que inciden terriblemente en la situación no solamente económica, sino la situación emocional de las propias personas a partir de la escasez de los recursos con que cuentan, a pesar de que muchos de ellos puedan tener algún ingreso. Estábamos en la semana pasada justamente leyendo cómo estos ingresos se vienen reduciendo, cómo los trabajadores, por ejemplo, los trabajadores asalariados, van incrementando su número de todos aquellos que solamente perciben un salario mínimo. Se dice que en la actualidad pueden existir más de 5 millones de trabajadores que solamente perciben un salario mínimo, y pues esta es una condición paupérrima, difícil. No hay posibilidades entonces de bienestar, no hay posibilidades de tranquilidad, porque al no tener recursos para las necesidades básicas, los problemas se van acrecentando y la calidad de vida empeora. Es decir, los índices de miseria son alarmantes, porque hay más de 70 millones de mexicanos en esa condición de pobreza extrema, y eso significa entonces que el país está sumido en una situación dolorosa, en donde la sociedad tiene que buscar de qué manera resuelve sus problemas más elementales, pero que lo tiene que hacer más allá de la posibilidad de tener un ingreso, si este es práctico como lo es el salario mínimo. Y no solo eso,
sino otro grupo importante de mexicanos, de trabajadores mexicanos, que tendrían la posibilidad de recibir hasta 3 salarios mínimos, pero que a pesar de que tengan esa suerte, digámoslo así, de contar con hasta 3 salarios mínimos de ingreso, aún esa cantidad no es suficiente para cubrir las necesidades de la canasta básica. Esta es una circunstancia muy importante que habríamos de valorar, porque con aproximadamente 220, 230 pesos diarios no se cubre la necesidad más elemental de la canasta básica. Ya no digamos que puedan tener la oportunidad de cubrir el pago de la renta, el gas, la energía eléctrica, es decir, los más importantes elementos que se requieren para la vida cotidiana. Esta es una problemática en sí misma, pero si a esto le agregamos el que los insumos se van encareciendo, es decir, la gasolina en el momento que se encarece provoca que los insumos también cuesten más, que estén más caros, y eso significa entonces que la canasta básica va subiendo de precio, y entonces se incrementa el número de mexicanos que ya no tienen la opción de acceder por lo menos a la canasta básica. Esta es la circunstancia en la que estamos. Pero junto a esta problemática está la consecuencia de otras medidas que han venido tomando a partir de todo el esquema de modificaciones a la propia Constitución a través de las leyes secundarias, para complementar el proceso de reformas no solamente a la educación, sino a la seguridad social, la reforma energética, la reforma fiscal y todos aquellos mecanismos que como instrumentos utiliza el Estado para poder llevar más o menos, dicen ellos, el estado financiero del país en términos de evitar conflictos de mayor alcance como los que estamos padeciendo. Yo creo que no es suficiente con que saquen a los ineptos de los puestos de mayor importancia. Aquí de lo que se trata es de que no pongan una cara y quiten otra. Se trata de buscar mecanismos que resuelvan la problemática de la nación a partir de los errores en la política social, en la política económica, financiera, fiscal, es decir, en términos generales, en el proyecto de nación que debiera haber elaborado el gobierno, buscando que toda la sociedad, que todos los esquemas de atención a las necesidades básicas de las familias mexicanas apunten hacia su mejoramiento, buscando elevar el nivel de vida de los mexicanos. No es así, y entonces, repito, el hecho de que saquen a Videgaray de Hacienda y pongan a Mid no quiere decir que ya se van a resolver nuestros problemas. Seguramente son reajustes, reacomodos para que la sociedad calme un poquito su enojo y le renazcan esperanzas de una situación mejor. Lamentablemente, y no es porque seamos fatalistas, pero consideramos que esto no va a ser posible bajo este esquema
neoliberal de gobierno, en donde la política social se ha relegado para dar paso a la estrategia burguesa en aras de que las clases poderosas económicamente hablando tengan acceso a mayores ingresos a costa y a pesar de que con ello se incremente el número de mexicanos que viven en la pobreza extrema. Este tema es vasto, hablaremos de él, continuaremos hablando de él. Una vez que regresemos del corte, le pedimos a nuestro compañero Juan Alvarado, a quien le agradecemos como siempre su apoyo en estas transmisiones, que vayamos a un corte y en un momentito regresamos. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Carabinas 30-30 que los rebeldes portaban y decían los maderistas que con ellas no mataban. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Sí, señor! ¡Arriba el norte! ¡Viva Francisco Villa! ¡Viva la revolución! ¡Ja! Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, Argumedo, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Gritaba Francisco Villa, donde te hallas, Argumedo, porque no sales al frente, tú que nunca tienes miedo. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. ¡Tocayo! ¡Francisco Calderón! ¡Atízale duro a estos pelados! Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al Campo Santo. Ya nos vamos pa' Chihuahua, ya se va tu negro santo. Si me quebra alguna bala, ve a llorarme al Campo Santo. Con mi 30-30 me voy a marchar, engrosar las filas de la rebelión. Si mi sangre piden, mi sangre les doy, por los habitantes de nuestra nación. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Estamos de regreso, compañeras y compañeros. Me percato que no envié un saludo fraterno a nuestros camaradas que nos siguen en Radio Turbina, a nuestros compañeros de Necaxa, a quienes les agradecemos
como siempre, su apoyo, su difusión de todos los temas que no solamente en la región, sino hasta acá en la Ciudad de México se van presentando, y ellos, bueno, nos ayudan a comentarlo, lo cual pues agradecemos cumplidamente. Les enviamos un abrazo y también aprovechamos para saludar a nuestros compañeros de la Comisión de Trabajo, del subcomité por allá en Necaxa, y todas las divisiones, que por cierto con nuestros compañeros de la Comisión de Trabajo de jubilados hemos tenido importantísimas reuniones que comentaremos todo el programa que se desarrolló a partir de los acuerdos que tomamos en ellas. Pero continuando con nuestro comentario acerca de la situación financiera caótica en nuestro país, por supuesto que el recorte al presupuesto para 2017 a nadie nos tiene contentos, pero como es natural en su posición, el Consejo Coordinador Empresarial está pidiéndole al gobierno que el recorte al presupuesto sea el doble. Dicen ellos que no están de acuerdo en que se recorte en el monto que ya se anunció, y tampoco están de acuerdo que se incremente los dineros que se van a destinar a los gobiernos de los estados, de tal manera que ellos están buscando cómo protegen sus intereses y presionan al gobierno para que les haga caso, y quien pague las consecuencias, o quienes paguemos las consecuencias, pues seamos, como siempre, los amolados del país, el pueblo pobre que está sufriendo, está padeciendo la embestida neoliberal, y que pues simplemente asume las consecuencias de las decisiones aberrantes que toman en las esferas de gobierno respecto a el manejo de la situación financiera en todo el país. Y donde más nos impacta, por supuesto, donde más nos pega, es en el rubro de la salud. Hay un importante recorte al sector salud que trae como consecuencia, ahora sí, ya de manera oficial, de manera formal, el propio gobierno reconoce que a partir de este recorte muchas enfermedades de alto riesgo ya no podrán atenderse por su alto costo. Eso es lo que nos está anunciando ya el propio gobierno, comentando que a partir de la reducción al sector salud, todas las enfermedades de alto riesgo no tendrán oportunidad de atenderse por el costo que implica eso, es decir, lo caro que sale atender las enfermedades como el cáncer, como la diálisis, como el SIDA, etcétera, etcétera. Es decir, son problemas que la sociedad tiene en un gran porcentaje, y que el gobierno, atendiendo su obligación constitucional, debe brindar todos los servicios de la mejor calidad a quienes padezcan las enfermedades, cualquiera que ésta sea. Pero el recorte incide principalmente en el sector salud. Y entonces vamos a ver cómo entre el sector salud y el sector educativo está la mayor restricción al presupuesto, y eso implica mayor pobreza, eso implica que nuestros compañeros trabajadores todos, pero también los no asalariados, es decir, en una palabra,
Eso implica que los millones de mexicanos que están en situación de pobreza van a ver cómo ésta se incrementa de manera considerable. Es fundamental entonces buscar alternativas, pero no vemos que haya posibilidades, que haya protesta en ninguno de los niveles de gobierno, en ninguno de los poderes del Estado. Pareciera ser que ahí hay sintonía y que todo el mundo está de acuerdo en esos mecanismos. Habremos entonces de buscar cómo implementamos, cómo reforzamos, mejor dicho, los proyectos sociales que buscan cambiar esta política neoliberal, que buscan en principio, como es el caso nuestro, defender los derechos de los trabajadores, defender los derechos de los jubilados, pensionados y adultos mayores, y defender nuestro derecho humano a la salud. Es algo fundamental a partir de que la crisis se agudiza en todos los institutos de seguridad social, y junto con las demás carencias, entonces vemos cómo ya no es nada más en el sector salud, vemos cómo ya no nada más es en el sector educativo, sino en la obtención de los productos básicos para la subsistencia de todos los mexicanos. La clase pobre, la clase trabajadora, los campesinos, los estudiantes, es decir, los que estamos dentro del grupo de proletarios, veremos cómo nuestra problemática se incrementa, y por eso es necesario entonces buscar una alternativa que vaya forzando al propio gobierno a cambiar de parecer. No estamos de acuerdo con que nos den informes a medias, informes distorsionados, buscando tranquilizar los ánimos de la gente que protesta, que está permanentemente reclamando. Sentimos que no es suficiente que el gobierno empiece a hacer cambios, porque además sabemos que esos cambios obedecen a una estrategia política más que a una estrategia económica, y están buscando ciertamente posicionar a sus elementos, buscando cómo aseguran que los procesos electorales que están por venir reditúen en votos que les den el triunfo a las distintas fuerzas políticas. Pero en lo que ellos hacen su juego, nosotros tenemos que padecer las consecuencias de esta embestida que no para y que está buscando cómo compromete el patrimonio de los mexicanos en aras de mantener pues de pie o funcionando, mal funcionando esta deteriorada situación financiera del país. Yo creo que buscar simplemente a través de los recortes al presupuesto salidas a la crisis es complicar más las cosas, y en ese sentido habría de exigirse que se convocara a una discusión amplia, un plebiscito en donde toda la ciudadanía mexicana, todos los ciudadanos mexicanos, pudiésemos tener la oportunidad de opinar acerca de los criterios que deben establecerse para salvar
primero salvar a la patria de la voracidad financiera de los organismos transnacionales, del capitalismo salvaje, y después buscar alternativas reales de solución a nuestros problemas internos. Y bueno, para eso deberíamos contar con una figura fuerte, firme, del presidente de la República, en aras de obligar a los instrumentos de la burguesía, es decir, a los organismos financieros internacionales, para que no atenten contra el bienestar de la población nacional. Pero pues ese es solamente un buen deseo, por cierto, forzado por la triste situación en que nos encontramos, porque no tenemos figura presidencial que atienda estas necesidades. El presidente solamente acata las órdenes de sus amos, y así sea, pisoteando la soberanía nacional o permitiéndole a los intrusos pisotear la soberanía nacional, el presidente no mueve un dedo, no mueve absolutamente nada para atender y resolver la problemática de la gran mayoría de los mexicanos. Esta es una situación muy clara, muy precisa, y tendremos entonces que ver de qué manera podemos buscar esa salida. Nosotros consideramos que lo mejor que podemos hacer pues es luchar, es organizarnos, es convencernos entre todos, entre todo el pueblo, que solamente organizados y luchando podemos encontrar solución a este terrible problema generado por los vendepatrias, es decir, por el entreguismo del gobierno, que sin ningún pudor, apoyado por el Congreso de la Unión, apoyado también por el Poder Judicial, no dudan en poner en manos del sector privado los bienes de la nación, tal y como lo estamos viendo con la seguridad social, con el sector energético, con el agua misma y con una serie de elementos que son de primera necesidad y que una vez que se están entregando vulneran la soberanía de nuestra patria. Ese es el problema central que tenemos. Tendríamos que buscar entonces cómo resolverlo, pero comentaremos algo más acerca de esto una vez que regresemos del corte. Le pedimos a nuestro compañero Juan Alvarado que regresemos en un momentito, por favor. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha.
En construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Estamos de regreso, compañeras y compañeros. Comentábamos al principio de una serie de reuniones que hemos llevado a cabo con nuestros camaradas de la Comisión de Trabajo en las divisiones, en las 11 divisiones hermanas, y pudimos establecer una serie de compromisos, porque como hemos anunciado, nos hemos propuesto llevar a cabo una serie de asambleas, de foros, para reencontrarnos con los jubilados donde quiera que radiquen, y esta es una cuestión que estamos llevando a cabo en estos momentos, porque nos parece muy importante, una vez que afortunadamente el proceso de reinserción laboral ha llegado a una de sus etapas importantes, pero que ya no dependen de la negociación con el gobierno federal, ya no dependen de lo que el gobierno diga o haga respecto de la reinserción laboral, toda vez que el proceso de negociación culminó cuando se firmaron los documentos en donde concluyen que habrán de entregársele al sindicato en concesión por lo menos 14 plantas hidroeléctricas para su uso y explotación por 30 años, y con el compromiso de la compra de energía por parte del gobierno durante los próximos 25 años, que ese es un tema que asegura la prosperidad de nuestra cooperativa, toda vez que si bien es cierto las plantas serán operadas por la empresa de generadora Fénix, esta participa en una sociedad mercantil con el sindicato, y entonces bueno, en esa generación y venta de energía el ESME tendrá dividendos, tendrá participación económica. Ese es un tema, pero el otro que también se refiere a la propia reinserción laboral y que es el grueso de nuestros camaradas, también en estos momentos se está explorando la posibilidad de echar a andar las líneas de negocios que ya se discuten de manera detallada con el grupo interdisciplinario del Politécnico Nacional, y que en breve estaremos ya conociendo algunas expectativas de la creación de alguna empresa, algún negocio que estaremos echando a andar con nuestros compañeros de la Resistencia, más bien con los compañeros cooperativistas, porque en eso se han convertido una vez que cobraron sus indemnizaciones y luego con la aportación de lo que tendría que haber sido para el pago de impuestos, en un acuerdo con el gobierno federal, nuestro sindicato, nuestra comisión negociadora, nuestro compañero secretario general Martínez Parza Flores, acordaron que esa cantidad en cada caso se aporte como un bono de participación en la sociedad cooperativa. Ese certificado de aportación para la cooperativa automáticamente convierte en socios a todos quienes así lo hicieron. Total, como decimos, el asunto de la reinserción laboral ya no tiene que ver con lo que diga o haga el gobierno. Ahora se trata de encauzar todas las energías, todos los pasos a la creación de esas líneas de negocios, y bueno, estamos esperando que ya en estos días conozcamos ya noticias concretas acerca de cuáles serán las primeras alternativas de trabajo que habrán de encontrar nuestros compañeros de
la heroica resistencia. Mientras eso sucede, los jubilados tenemos tareas muy importantes que llevar a cabo. Hemos establecido entonces una serie de asambleas y foros, que vamos a realizar, así lo acordamos ya con todos los repres de las divisiones, para llevar a todas partes la información actualizada, precisa, no solamente de la situación en que se encuentra nuestra organización, sino que de manera particular la problemática de los jubilados tanto de Luz y Fuerza como jubilados en el convenio marco. Estamos ya preparando el terreno y justamente a partir de mañana comenzamos esas asambleas de acuerdo a nuestro programa que, repito, acordamos con los camaradas de las divisiones y que es el siguiente. El 13 de septiembre a las 12 horas, es decir, el día de mañana tendremos nuestra primera asamblea, una asamblea conjunta que realizaremos en la división Tepustepec, y a ese sitio acudirán los compañeros de El Oro, de la división El Oro. Esto es muy importante llevarlo a cabo porque pretendemos a la brevedad posible recorrer todas las divisiones, y haciendo asambleas conjuntas nos va a permitir ahorrar tiempo. Por eso es que en nuestra asamblea de mañana se estrena con la participación de las divisiones Tepustepec y El Oro, y estaremos llevándolo a cabo a partir de las 12 horas en el recinto sindical de la división Tepustepec. Para el día 22 de septiembre a las 14 horas nuestra asamblea se llevará a cabo, también es una asamblea conjunta, se llevará a cabo en la división Pachuca, en las instalaciones del sindicato, y ahí acudirán, además de la sección Tulancingo, todos los compañeros que habitan en la región, lo que es San Lorenzo Sayula, Cuautepec, Ciudad Sagún, Tepeapulco, etcétera, etcétera. De tal suerte que nuestros camaradas jubilados de esa región deberán trasladarse a la ciudad de Pachuca, al auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas de ese lugar, para que a partir de las 2 de la tarde, el 22 de septiembre, llevemos a cabo nuestra asamblea. La tercera asamblea se llevará a cabo en la división Juan Dó. Esta asamblea está convocada el 30 de septiembre a las 11 de la mañana. A las 11 de la mañana, el 30 de septiembre, en el auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas de la división Juan Dó, se llevará a cabo nuestra asamblea, y esperamos contar con la asistencia de todos los compañeros que radican en la región, tal como Tepepe del Río, Tula, Progreso, Tlaxcuapan, Atitalaquia, Ulapa, Juan Dó, Tepango, Ajacuba, etcétera, etcétera. Esperemos contar con la participación de nuestros camaradas de esa región. Para el día 6 de octubre está programada la asamblea en la división Necaxa. También Necaxa será a las 11 de la mañana, el 6 de octubre, en el auditorio de nuestro sindicato en esa división de Necaxa. Y estamos convocando a los camaradas que radican en Huauchinango, en Aguazotepec y en toda la región, en todos los puntos aledaños a la hermana división Necaxa. Estamos pidiendo que se corra la voz para que nuestros compañeros que radican en esa región acudan a partir de las 11 de la mañana, el 6 de octubre, en el auditorio de la división Necaxa,
en que se llevará a cabo nuestra asamblea en ese sitio. Para el 13 de octubre, también a las 11 de la mañana, tendremos otra asamblea conjunta, y en este caso será Cuernavaca y Alameda, el 13 de octubre a las 11 horas, Cuernavaca y Alameda. Por supuesto, también se está convocando a los camaradas de Malinalco y otros sitios circunvecinos para que se trasladen a la división Cuernavaca, al auditorio del ESME, el 13 de octubre a las 11 de la mañana. Por otro lado, el 20 de octubre a las 12 horas tendremos una asamblea conjunta también de mucha importancia, que es Toluca, Tenancingo y Temascaltepec. Evidentemente, también estamos convocando a esa asamblea a todos nuestros camaradas jubilados que radican en Cepayautla, en San Pedro Xictepec, en San Simonito, Tenango del Aire, etcétera, etcétera, etcétera. Es un llamado que estamos haciendo a todos nuestros compañeros para que el día 20 de octubre a las 12 del día acudan al auditorio del Sindicato Mexicano de Electricistas, que se encuentra en Toluca, Estado de México, para que se lleve a cabo nuestra asamblea 20 de octubre a las 12 horas. Luego, la séptima asamblea será el 27 de octubre, también a las 12 horas, en la división San Ildefonso, y entonces nuestros compañeros de toda la región también están convocados a que se presenten a las 12 horas en el auditorio del ESME el 27 de octubre en la división San Ildefonso. Y el 3 de noviembre, también a las 12 horas, en la división Lechería, se está convocando a nuestros camaradas que radican en esa división y en las poblaciones de Chilpan, de Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán de Romero Rubio, Tultitlán, Coacalco y demás lugares en donde hay compañeros cercanos a la división Lechería, para que el 3 de noviembre nos acompañen a partir de las 12 horas en nuestra asamblea. Y tenemos pensado, en este ciclo de asambleas, tenemos pensado cerrar con una importantísima asamblea de jubilados el día 9 de noviembre a las 12 del día en el auditorio Ernesto Velasco Torres, es decir, aquí en la Ciudad de México, el 9 de noviembre a las 12 horas, nuestra asamblea de jubilados en general, a partir de las 12 horas en el auditorio Ernesto Velasco. Esta es la convocatoria para que acudamos a cada una de estas asambleas. Lo estamos haciendo de manera integral porque pretendemos hacer un recorrido por todas las divisiones para ir haciendo esa convocatoria, ir pidiéndole a nuestros camaradas que se reintegren a la vida sindical, ir comunicando acerca de la problemática en la que nos encontramos los jubilados, los pensionados, los adultos mayores, y vamos a aprovechar para que en esa oportunidad podamos tener la ocasión de plantear alternativas de lucha y de solución a los problemas de los jubilados. ¿Cuáles son los problemas centrales en que nos encontramos? Yo creo que no hay un problema más grande en este momento para los jubilados, para los adultos mayores en términos generales, que la seguridad social, que la escasez de recursos para la atención a la salud y, por otro lado, la amenaza del gobierno de despojarnos, de continuar despojándonos de nuestros derechos adquiridos, de nuestras conquistas históricas.
¿Y por qué aseguramos esto? Porque lo comentábamos hace un rato, pero hace mucho tiempo venimos hablando de lo que significa el impacto que ha traído como consecuencia la reforma a la Ley Federal del Trabajo por un lado, y por otro lado a la reforma a la Seguridad Social. No solamente lo que sucedió en el 97, cuando a partir del 1 de julio de ese año se implementó el sistema de cuentas individuales que manejan las AFORES, las aseguradoras de fondos para el retiro. Es un esquema adverso, es un esquema perverso, porque destruye la solidaridad social y atenta en contra del patrimonio de los jubilados y pensionados. La prueba más clara de este atraco es la reducción en los ingresos de todos los pensionados que están plegados, están estrictamente ligados con esa reforma en cuanto a que su pensión será manejada o es manejada desde ahorita. Sus fondos de pensión son manejados por una administradora de fondos para el retiro, y esto significa que nuestro dinero, por un lado, no tiene un uso adecuado, nunca se nos pregunta en qué deseamos invertir nuestros fondos. Toman los banqueros la decisión de invertirlos en donde ellos consideran que les da más dividendos, y a final de cuentas los riesgos los corremos los pensionados. Este es el esquema individual de seguridad social. Este es el esquema individual de los fondos de pensiones, el cual choca de lleno con el postulado constitucional que establece que la seguridad social debe buscar en todo tiempo y lugar resolver el problema de necesidad de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Si nos atenemos al principio de universalidad de la seguridad social, a esto se refiere, a que todos los estados del mundo, es decir, todos los gobiernos de los pueblos, deben de ocuparse de que los recursos que aportamos los trabajadores y la sociedad entera se destinen a superar el estado de necesidad no solamente de los trabajadores y sus familias, sino de las clases populares, porque la seguridad social solidaria se refiere entonces a que debe destinarse los recursos a través de las instituciones de seguridad social que se han construido por el Estado mismo, para que cualquier tipo de necesidad sea satisfecha, sea atendida, sea resuelta, y entonces se haga posible que todo ser humano alcance un nivel de vida decoroso. Hay autores que dicen que la seguridad social debe garantizar el mayor nivel de felicidad posible para el ser humano, y creemos nosotros que esta es una apreciación certera, es el objetivo central de la seguridad social. Pero en nuestra querida patria, a partir del 97, el Seguro Social dejó de funcionar en el esquema solidario. La seguridad social tuvo un cambio brutal en su perspectiva
de atención al estado de necesidad, y ahora lo que se busca a través de las administradoras de fondos para el retiro, lo que se busca es cómo se obtienen mayores ganancias, pero no para los trabajadores, no para las familias de los trabajadores, sino para los dueños de las afores, que son los banqueros de distintas nacionalidades. Este es el problema por el que atraviesa la seguridad social una vez que comenzó su privatización con la reforma en principio al esquema de pensiones. En el 2007 los trabajadores del Estado sufrieron la misma suerte, pero como hubo una respuesta de amplios sectores, de varios trabajadores al servicio del Estado, se modificó, y entonces el artículo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, producto de esa reforma, garantizó que los fondos de pensiones de los trabajadores se conservaran en una cuenta que no estuviera manejada por una afore. Y hoy tenemos que lo que era el pensioniste, o lo que es todavía, pero que ya está en la Cámara de Senadores, puede ser que en esa instancia se valide lo que ya acordó la Cámara de Diputados, para que en todo caso el pensionista pase a ser una empresa de participación paraestatal, y en ese sentido se pueda dar ingreso a la participación de capital privado, lo cual distorsionaría por completo la misión de ese derecho de seguridad social, que es garantizar una vida decorosa a los pensionados, y correrían la misma suerte que los trabajadores del apartado A, que desde el 97 vienen ya bajo el esquema de cuentas individuales, con lo cual está cancelada la posibilidad para todos ellos de tener una pensión digna, porque en estos momentos, si acaso, alcanzarán el 25% de su último salario, es decir, serán pensiones miserables que no alcanzarán para cubrir las necesidades más elementales de todo trabajador que haya llegado a esa condición de jubilado por su estado de vejez o bien por su estado precario de salud. Son situaciones que estamos ya viviendo, no son cosas que puedan venir, pero en este momento lo que importa, por un lado, es unirnos al movimiento de los trabajadores al servicio del Estado que están protestando por la reforma que se pretende hacer al pensionista. Hay que luchar junto con ellos para evitar ese golpe, pero por otro lado tenemos que unirnos para luchar en defensa de el precepto constitucional que establece que un salario mínimo debe ser suficiente para resolver las necesidades de alimentación, vestido, educación, sano esparcimiento, salud para todos, y la pensión que reciben los adultos mayores debe ser suficiente para garantizar que en todos los rubros, pero especialmente en el rubro de salud, el jubilado, el pensionado cuente con recursos suficientes para vivir tranquilo, porque tenga la capacidad económica de atender todas las necesidades que producto de su estado de edad avanzada pueden llegarle, pueden sucederle, y
Eso implica no solamente tener recursos, implica que la seguridad social sea estrictamente apegada a el propósito por la cual fue creada, en términos no solamente de nuestras leyes, no solamente de la Constitución, sino en términos de los tratados internacionales y los acuerdos que, por ejemplo, en instancias como la Organización Internacional del Trabajo, en sucesivos momentos se han venido tomando entre todas las naciones del mundo. Esa es una cuestión que tenemos como tarea para recuperar la esencia de la seguridad social solidaria, y es el único camino, es la única vía que nos va a permitir lograr que la Constitución sea respetada y se aplique, y de ser así ya no tendremos en las calles, en los supermercados, a los adultos mayores buscando allegarse a algún ingreso económico, porque la miserable pensión que se tenga cuando se tiene no alcanza para lo más elemental, y peor aún para aquellos que no tienen ingresos. Y en esas condiciones no hay que olvidar que están los campesinos, que están en el abandono total, que no tienen la protección de la seguridad social. Tenemos entonces la tarea de extenderla a todos los ámbitos de la sociedad, porque ese es el mandato constitucional y el objetivo central de la seguridad social. ¿Qué tiene que ver todo esto con el propósito de nuestras asambleas? Es justamente comentar con los jubilados esta problemática, y entre todos buscar alternativas para poder tomar acuerdos que nos permitan estructurar un proyecto de defensa de los derechos adquiridos y una propuesta de cambio a las leyes que han sido modificadas en detrimento de los intereses del pueblo de México. Para ello, entonces, estaremos en condición de amalgamar la fuerza, porque hay que implementar una iniciativa ciudadana para que se reestaticen los fondos de pensiones, es decir, para arrancar los fondos de pensiones de manos de la iniciativa privada y regresen al control del Estado mediante un mecanismo en donde quienes vigilen el funcionamiento de las instituciones que se hagan cargo de nuestros fondos pensionarios sean los propios trabajadores y los propios pensionados, porque lamentablemente tampoco podemos dejar en manos del gobierno, en manos de las autoridades que deben defender a la población, que deben defender las leyes, que deben defender la propia Constitución, que sin embargo con triquiñuelas, con los pactos por México, por ejemplo, vienen despojando a la sociedad de esas conquistas históricas que se derivan del movimiento armado de 1917 y quedaron plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces tenemos una tarea importante, pero además es también de suma importancia que los jubilados agremiados al ESME regresemos a hacer vida sindical a través de nuestra institución, que fortalezcamos a nuestro sindicato con nuestra participación, porque no se trata solamente de luchar por mantener nuestros derechos adquiridos los jubilados, se trata de fortalecer al sindicato participando en todos los eventos y en todas las acciones que haya que llevar a cabo para lograr que la sociedad cooperativa LF del Centro sea exitosa, que todos nuestros compañeros, nuestros hijos, nuestros hermanos tengan acceso a una vida decorosa,
producto de su trabajo, que tengan un ingreso digno, porque también tenemos que permanentemente estar buscando cómo, a través de la lucha, a través de la participación, con la experiencia enorme que tenemos como trabajadores que fuimos de Luz y Fuerza del Centro, buscar cómo ir mejorando el contrato colectivo de trabajo que tenemos firmado con la generadora Fénix. Esas tareas también son de los jubilados, porque se trata de aportar nuestra experiencia a efecto de que vayamos recuperando derechos y prerrogativas que quedaron consagradas en el histórico contrato colectivo de trabajo que una vez funcionó y funcionó muy bien con Luz y Fuerza del Centro y el sindicato como vigilante de esas conquistas a través de su comité central y sus comisiones de trabajo. Es decir, la organización debe involucrarse en todo lo concerniente a la relación de trabajo y en el nuevo esquema que significa la sociedad cooperativa. También los jubilados y pensionados tenemos una importante tarea que realizar en los términos que la propia asamblea de la cooperativa nos lo permita, pero que estaremos al pendiente porque sabemos que solamente juntos vamos a sacar adelante todo ello. Y cuando se trate de la defensa de nuestros intereses, cuando se trate del mejoramiento y la conservación de nuestros derechos adquiridos, entonces la instancia que nos protege y nos defiende seguirá siendo el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. Por supuesto, para ello hay que estar al corriente en todas nuestras obligaciones estatutarias y puntualmente estar pagando nuestra cuota. También es una tarea que tenemos, sobre todo la Comisión de Trabajo, de ir buscando mecanismos, a ver cómo hacemos para garantizar que todos nuestros camaradas aportemos la cuota sindical. Hay que buscar ese mecanismo para que se nos descuente como era lo normal a través de la nómina y así ya no tengamos esa pesadez, ese desdén por acudir a la tesorería a aportar nuestra cuota sindical. Es importante reflexionar sobre todo esto y bueno, son tareas muy interesantes. Se antoja pesado porque hay que estar recorriendo las divisiones a los distintos puntos de concurrencia en todo lo que es el territorio ESME, y lo más importante es que el propósito es que nos volvamos a unir los jubilados. Y estamos hablando, cuando decimos nos volvamos a unir los jubilados, es que nos estamos refiriendo solo a aquellos que no han renegado de la organización, aquellos que abiertamente han estado atentos al destino del movimiento de resistencia y que nunca se alejaron del sindicato en términos reales, simplemente han hecho un paréntesis, pero no están renegando de la organización sindical, como los traidores que todavía hasta la fecha siguen insistiendo en que el gobierno debe poner atención en sus reclamos para que de una vez por todas se termine con el glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas, que por supuesto jamás lo van a lograr y de eso nos vamos a encargar todos. Bien, compañeras y compañeros, pues vamos a pedirle a nuestro compañero Juan Alvarado, vayamos a un corte, regresamos en un momentito para cerrar nuestro programa. En construcción, conectando tus sentidos con la lucha.
construcción, conectando tus sentidos con la lucha. Ya al cierre de nuestro programa, queremos comentar con todos ustedes que simultáneamente a las fechas de nuestras asambleas vamos a procurar abrirnos un espacio para acudir a distintas colonias, municipios y localidades donde radican algunos camaradas jubilados para llevar a cabo un foro con el mismo tema de la seguridad social solidaria y la problemática que tenemos en el ramo de la salud, así como las jubilaciones, pensiones en riesgo y también el asunto de nuestros derechos adquiridos, la cuota diaria de jubilación y otras cuestiones muy importantes. Tentativamente tenemos programado para llevar a cabo un foro en Lomas de Atizapán. Estamos buscando en qué sede podría llevarse a cabo, que pudiera ser el alquiler de algún salón, o bien en donde tradicionalmente se hacen los eventos, que es ahí en el kiosco. Sería cuestión de organizarnos. Por otro lado, el día 4 de octubre vamos a trasladarnos a Teotihuacán para convocar a toda la región, a todos los compañeros de la región, a un foro con el mismo propósito. Luego, para el 11 de octubre estaremos visitando Texcoco. También ahí hay varias regiones, o mejor dicho, varios lugares que confluyen, y de toda esa región estaremos convocando al foro con la misma temática. Posteriormente, en Xochimilco, el 18 de octubre estaremos llevando el mismo foro. Estamos valorando dónde conviene hacerlo. Puede ser en Santiago Tepalcatlalpan, pero ya avisaremos con precisión. Y por último, en Amecameca, el 25 de octubre, para llevar a cabo este foro. También es importante ver cómo lo organizamos ahí, a ver qué posibilidades tenemos de llevarlo a cabo bien en ese lugar o por algún sitio cercano a donde puedan acudir varios compañeros a este importante foro. Y estamos valorando también la posibilidad de llevar a cabo este mismo evento en Altavilla, en Aragón, en Azcapotzalco y en Coapa. Todo esto va a depender de cómo nos organicemos para poder llevar a cabo toda esta movilización, en donde la Comisión de Trabajo estará acudiendo a efecto de poder estar en condiciones de comentar con todos los jubilados esta situación, porque además se trata de convocarlos a que se reintegren a la vida sindical, pero también a llevarles la posibilidad a todos aquellos camaradas que no han hecho su actualización de cartas designatarias, para que las firmen, las actualicen, y también para entregarles un folleto a través del cual les estaremos indicando no solo a los jubilados, sino a los familiares de los jubilados, para que lo tengan en sus manos y sepan qué hacer al momento del fallecimiento de nuestros camaradas o de nosotros los jubilados. Es muy importante entonces este tema, de tal manera que llevaremos a esos sitios esta información precisa, a efecto de que conozcan nuestros compañeros cuál es primero la problemática
Luego la convocatoria, una carta personalizada firmada por la Comisión de Trabajo y la Comisión Política a efecto de convocarlos, de invitarlos a que se reintegren a la vida sindical. Y por otro lado, para que cuenten con ese folleto informativo y quienes no hayan actualizado sus cartas lo hagan, si así tienen a bien hacerlo, y también que todos, en todos los lugares, en todos los hogares, esté el folleto informativo para saber el procedimiento en el caso del fallecimiento del jubilado. Nosotros esperamos que esta información llegue a todos lados, pero además que logremos el efecto de volver a las filas del sindicato, de reactivar nuestro estilo de vida sindical, en aras de estar haciendo la fuerza, en aras de estar planteando todo lo que concierne a los jubilados, pero también conocer y saber cómo actuar en el caso de la empresa de generación, de nuestro contrato colectivo de trabajo, y por supuesto en el caso de la cooperativa LF del Centro. Todos esos son asuntos que conciernen a todos y que de alguna manera los jubilados, los pensionados, todos podremos contribuir a su fortalecimiento. Pero independientemente de los asuntos y problemas y derechos de los jubilados agremiados al ESME, también estaremos impulsando la afiliación a la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Es muy importante esto. Es muy importante porque hemos dicho que solos no vamos a poder avanzar. Es muy importante porque hemos dicho que se requiere la participación de todos para ir avanzando en la creación de un frente, gran frente común, un gran frente social, solidario, en defensa de los derechos adquiridos, de las conquistas históricas y sobre todo en defensa de la seguridad social solidaria, que trae como consecuencia la seguridad social solidaria la obtención de los recursos para que todos los jubilados, pensionados y adultos mayores vivan o vivamos una vejez digna. Ese es el objetivo. En esta confederación, en este instrumento de lucha, por eso se incluye a los adultos mayores, porque hay quienes no tienen ni una jubilación ni una pensión. Y se trata entonces de garantizar que todos los adultos mayores tengan un ingreso que les permita vivir decorosamente los últimos años de su vida. Ese es uno de los propósitos centrales de la Confederación y por eso hay que impulsar su fortalecimiento, su afiliación. Y a propósito, desde ahora los convocamos no solamente a los jubilados, pensionados del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino de toda la República, para que el día 28 de septiembre en las instalaciones del sindicato, en el auditorio de Insurgentes 98, es decir, el auditorio Ernesto Velasco Torres, a las 12 del día, el 28 de septiembre, nos acompañen a la celebración del tercer Congreso de la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Es un evento de suma importancia en donde se requiere tomar varios acuerdos en aras de fortalecer a esta instancia de participación y de lucha, en aras de ir trabajando sobre varias reformas que se tienen que hacer, pero sobre todo la reforma ciudadana que estaremos impulsando para que logremos la reestatización de los fondos de pensiones. Si un tema
tema es importante es ese, compañeras y compañeros. Por supuesto, buscar la defensa de nuestro derecho a la salud, pero para los jubilados y los pensionados, lograr la reestratización de los fondos de pensiones es asegurar a las futuras generaciones que también tengan un ingreso digno, porque a final de cuentas es producto del trabajo de los obreros, es producto del trabajo de todos los trabajadores. No es un regalo, no es una concesión, es dinero que aportamos los trabajadores en nuestra vida productiva, es dinero que está invertido en todos aquellos ramos de la industria en donde debieran estar participando esas acciones, esos dineros, para que la economía del país crezca, se fortalezca y entonces haya recursos para cubrir todas las necesidades de la población. Es importante tener claro que mientras estén los fondos de pensiones en manos de empresas privadas, en manos de los bancos, en manos de los banqueros, a través de las Afores, no habrá dinero que alcance para pagar las pensiones. Y ahora lo que quieren hacer estos sátrapas es obligar a los trabajadores a que aporten más del 6.5% que aportan ahora para su fondo de pensión, y puede incrementarse hasta el 18%. Y también pretenden que la edad para jubilarse se eleve de 65 a 70 años. ¿Y en beneficio de quién? Ellos dicen que para obtener pensiones dignas. Nosotros estamos absolutamente convencidos, a partir de sus acciones y a partir de lo que está sucediendo ahorita, que nuestro dinero en manos de ellos está condenado a perderse para nosotros, porque las Afores, cada que hay pérdidas en las inversiones que hacen, continúan cobrando sus comisiones. Ellos no pierden, ganan miles de millones de pesos, mientras que los ahorradores, los trabajadores, pierden cantidades mucho mayores cada vez que nos avisan que hay minusvalías, y las pensiones de los trabajadores sufren mermas importantes. Así que de por sí raquítica la pensión, y luego en las inversiones que hacen estos bandidos se tienen pérdidas, pues estamos regalándoles el dinero para que hagan con él lo que les plazca, protegiendo solamente sus intereses, mientras que a nosotros se nos arroja a la miseria. Esta es la problemática que está en el ambiente. Por eso tenemos que delimitar muy bien los campos y trazar una ruta de lucha, de acción, de participación, buscando el objetivo central de recuperar la seguridad social solidaria, de que regresen las cuentas solidarias, el sistema de reparto de la seguridad social, y se termine con las cuentas individuales, lo cual implica reestatizar los fondos de pensiones. Bien, compañeras y compañeros, con esto hemos llegado al término de nuestro programa. Agradecemos como siempre el favor de su atención. Los invitamos para el próximo lunes a partir de las 12 del día en este subprograma En Construcción. Muy buenas tardes, buen provecho y sean felices, por favor.